Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a hablar de cómo era la vida de Jesús de Nazaret antes de su ministerio. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En el breve espacio de los cortos versículos 2 al 39-40 se resumen 12 años de la niñez de Jesús. Por entonces la familia vivía en Nazaret, ciudad que por razones que desconocemos no gozaba de muy buena reputación. Absolutamente no gozaba de nada de ninguna buena reputación. La Biblia no da muchos detalles bibliográficos de ese periodo, pero indica que el Señor Jesucristo tuvo un crecimiento tanto físico como intelectual, moral y espiritual. Estuvo completamente sujeto a las leyes del desarrollo humano, con la única excepción de que en él no había pecado. Creció y se desarrolló como ningún otro ser lo había hecho, porque fue verdaderamente hombre, pero hombre totalmente perfecto. El comentario que hace Lucas acerca de la infancia de nuestro Señor no nos sorprende, porque Jesús fue un hombre que a la vez era Dios y hombre perfecto, poseedor de las dos naturalezas. No es que sea difícil entender esta verdad ni que sepamos con exactitud cómo se compaginan las dos naturalezas, pero la revelación que Dios nos dio testifica que es así en efecto. Lo creemos porque nuestro Padre lo dice, aunque no entendamos cabalmente cómo fue. Por otro lado, parece que el mismo Jesús ya en sus primeros años de juventud estaba completamente consciente de quién era y del papel que le correspondía realizar. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 2:49. Lo poco que se nos dice en la Biblia acerca de la niñez y juventud de nuestro Señor Jesucristo ha originado una gran cantidad de cuentos extrabíblicos que tienen el afán de satisfacer la curiosidad humana al respecto. Muchos autores, no guiados por el Espíritu Santo, sino por su imaginación, han procurado llenar esos vacíos de información en cuanto a la infancia de nuestro Padre Celestial. La colección apócrifa resulta que contiene historias absurdas que tratan de hacerse pasar por la verdad. Sin embargo, Lucas nos proporciona el único cuadro auténtico y autorizado de lo que sucede en esos años. Es patente el gran abismo que existe entre la producción apócrifa y los libros canónicos, que fueron escritos bajo el control del Espíritu Santo por autores inspirados que fueron testigos o que entrevistaron a los testigos presenciales. Con excepción de lo que sabemos por Lucas 2, estos fueron en verdad años de silencio. Obviamente, Dios nos quiso hacer hincapié en los acontecimientos de esta época, sino destacar lo referente a nuestra redención por medio del ministerio público de nuestro Padre Celestial. El Antiguo Testamento exigía que los judíos visitaran el templo de Jerusalén por lo menos 3 veces al año. En el periodo que nos ocupa, que estos se había reducido a un solo viaje para la fiesta de Pascua. Lucas nos relata que José y María tenían esta costumbre, pero solo nos da los detalles del año en que Jesús cumplió 12 años. No se sabe si el Señor lo había acompañado en otras ocasiones. Es posible que esta visita se hicieran como un preparativo para cuando Jesús cumplía los 13 años, fecha en que los jóvenes judíos se integraban a la comunidad religiosa y pasaban a ser miembros responsables de ella. Se les llama hijos del mandamiento. Esta historia es muy conocida, sin embargo algunos lectores se preguntarán cómo es posible que los padres pasasen tanto tiempo sin descubrir la ausencia de su hijo, cómo podemos haber caminado una distancia de un día ignorando el paradero de Jesús. En primer lugar, no es evidente los problemas familiares. No existe nada que indique que los padres fueron descuidados, más bien se echa de ver su atención cuidadosa cuando los peregrinos salían de Jerusalén para dirigirse a sus respectivas ciudades. Lo hacían en grupos grandes. Las mujeres formaban el primero y los hombres el segundo. Por su parte, los jóvenes podían ir en cualquiera de ellos.
Después de un día de camino, cuando los familiares se juntaron para comer y pasar la noche, se dieron cuenta de que Jesús pasaba. Al siguiente día regresaron a la ciudad y al tercero lo encontraron en el templo practicando con los eruditos a quienes hacía y contestaba preguntas, que era el método de enseñanza de entonces. Los maestros de la ley estaban asombrados de la inteligencia y respuesta del Señor. Las observaciones que hicieron confirman que las intenciones de Jesús no eran alardear de su conocimiento o mostrarse superior, o no hubiera dicho lo que dijera. Este intercambio nos da otra evidencia de la manera que el Señor había aprendido y desarrollado. El encuentro con sus padres y la pregunta y lamentación de la madre fueron ocasión a las palabras: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? 2:49. No le lo dijo por rebeldía, aunque José y María no comprendieron sus palabras, sino hasta mucho tiempo después. En cambio, Jesús sabía perfectamente lo que decía. Es interesante observar que estas son las dos primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo que están registradas en la Biblia, y con ella confirma verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo final del capítulo indica que era el carácter y comportamiento del joven Jesús en su hogar y en la comunidad, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y gracia para con Dios y los hombres. 2:52. La infancia y la juventud de Jesús transcurrieron en su casa y bajo la influencia de quienes amaban a Dios, y él contribuyeron a su preparación. El hogar de los que obedecen a Dios es un ambiente muy propicio para criar a nuestros hijos. Un hogar creyente provee la luz al joven que estará bien dispuesto a enfrentar lo que traiga en la vida. La preparación a la cual se refiere esta sesión es la oficial, ya que el Hijo del Hombre había dejado la casa y el cariño familiar. El ministerio público, importante y duro, en el cual Dios Padre le había enviado, estaba por iniciarse, pero hasta cierto paso preparatorios que ya era necesario que diera antes de iniciarlo. El primer paso preparatorio que nuestro Padre dio fue el bautismo de Juan el Bautista. Como un heraldo que anuncia con las trompetas la venida de un rey, Juan el Bautista presentó al Mesías. Los judíos no podían decir que Cristo sin previo aviso o que no fue anunciado o introducido. El ministerio de Juan, su precursor, se define muy bien en Lucas 3:4, preparad el camino del Señor. Como historiador apto, Lucas nos provee una cronología exacta para fijar el comienzo del ministerio de Juan. Esta cronología es muy buena, pues los personajes que intervienen no tanto. Según la historia, Tiberio César era malvado en extremo. A Poncio Pilato, nombrado gobernador en el año 26 después de Cristo, puesto que ocupó por 10 años, lo conocemos por su corbanía durante el juicio de nuestro Señor, ni hablar de la familia de Herodes, aunque se cree que Felipe, hijo de Herodes el Grande, y Cleopatra era el mejorcito. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Los romanos habían quitado de su puesto a Anás, pero como su yerno Caifás fue designado en su lugar, Anás siempre conservó bastante poder. Estos dos se opusieron a Cristo durante todo su ministerio público. Bueno, al menos sabemos quiénes eran los líderes cuando Juan comenzó el ministerio. ¿Y el mensaje de Juan entonces cuál era? Dice la Escritura que Juan predicaba el evangelio del bautismo de arrepentimiento, demandaba una transformación de mente, pensamiento, que resultaba en cambio al actuar, es decir, de ser interior, que diera evidencias externas. Ese último gran profeta, al estilo del Antiguo Testamento, hizo reconocer a sus oyentes que tenía una responsabilidad espiritual relacionada con el mensaje mesiánico, tal y como había hecho a lo largo de su historia como nación. Los judíos del tiempo de Juan y maestros de nuestro Señor Jesucristo pensaban en lo político y no en lo espiritual. Juan clamaba contra eso y los exhortaba diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y les daba ejemplos de alguna evidencia del arrepentimiento. Lucas nos da todos los detalles de su predicación, pero sí nos dice lo suficiente como para que entendamos que el propósito que tenía nuestro amigo era preparar el camino de nuestro Padre Celestial. El arrepentimiento, mi querido hermano, es un cambio que resulta en acciones siempre visibles. Identificación. ¿Quién es Juan el Bautista?
Tan impresionante era el Bautista que muchos le preguntaban si él era el Mesías, pero declaró que no era digno de desatar la correa del calzado del Mesías. Incluso explicó las diferencias que había entre los dos ministerios de ambos, tanto en el presente como en el futuro. Siguiendo el estilo profético del Antiguo Testamento, no hizo ninguna distinción entre la primera y la segunda venida del Mesías. La referencia del juicio en que Cristo vendría después, el juego del versículo 16, nos ilustra que no hubo ningún tipo de diferencia, no hubo. Él no pudo, bajo ningún motivo o circunstancia, decir la diferencia. Aunque no con los mismos detalles que ofrece Marcos, Lucas también indica que Herodes encarceló a Juan. Sabemos que fue entonces que el monarca puso fin a sus días. El bautismo del Hijo del Hombre. La mayor parte del ministerio de Juan se llevó a cabo cerca del río Jordán, donde bautizaba. Había anunciado al pueblo que el suyo era un bautismo de arrepentimiento, y en efecto así era. La gente que de veras cambiaba su manera de pensar y reconocía su pecado de incredulidad era bautizada. El bautismo en sí es una identificación. Esas personas reconocían que eran pecadores y por el bautismo se identificaban abiertamente con Dios y con el mensaje de Juan. Ahora bien, Cristo no tenía ningún pecado que confesar ni nada de que arrepentirse. Sin embargo, fue bautizado por Juan. Se cree que el Señor permitió esto para identificar con el mensaje que Juan predicaba. El reino de los cielos se acerca, porque el Rey mismo estaba en la puerta. Es sumamente importante recordar que la venida del reino prometido por los profetas dependía de la venida del Rey profetizado. No hay reino sin rey. Este principio está vigente aún hoy. No se puede imponer los valores del reino mesiático a una sociedad pagana. Para que haya reino, primero tiene que ser inaugurado por el Rey presente en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, iba a principiar su ministerio. Era evidente que no había conflicto entre los dos predicadores, porque ambos proclamaban el mismo mensaje. Los dos se identificaron con el plan y el propósito de Dios en cuanto al reino y al rey. No pudo haber reino sin la presencia de nuestro Rey. Naturalmente, el bautismo de Cristo fue un tanto diferente a los demás. Los otros tenían de qué arrepentirse, pero él no. Aunque había cierta similitud entre el bautismo de Jesús y de los demás, para confirmar la gran diferencia entre los dos, Lucas narra que se escuchó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Qué momento más trascendental. Después de años de silencio y en un espacio de poco tiempo, hubo varias comunicaciones directas de parte de Dios a su pueblo. Esta es el mensaje, la voz de Dios identificada públicamente y específicamente a Jesús como su Hijo amado. Padre Celestial, Dios eterno misericordioso, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre, Padre Celestial, se derrame sobre nosotros. Espíritu Santo, te adoramos, Padre Celestial, y te bendecimos por todo. Tú eres nuestro Rey, Señor. Tú eres, Padre Celestial, todo lo que nosotros necesitamos. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a arrepentirnos, Padre Celestial, que nos ayudes a reconocer, Señor, que somos pecadores. Padre Celestial, oh Dios eterno, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret, que tu presencia, tu misericordia y tu amor se derrame grandemente sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir, Padre Celestial, siempre, oh Dios eterno, Señor, tus misterios. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, tus caminos, Padre Celestial. Enséñanos siempre, Padre Celestial, a estar en ti. Enséñanos siempre, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, a estar, Padre Celestial, en tu presencia. Te damos gracias, Señor, oh Dios eterno, por todo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te damos gracias porque tu misericordia, Padre Celestial, siempre, siempre, Señor, nos ha ayudado. Que tu amor y tu presencia, Señor, nos ayude. Que tu amor y tu presencia nos guíe. Que tu amor y tu presencia, Padre Celestial, siempre nos llene. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.